¿Qué tal amigos de Días de Radio? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy particular. Se trata de la recuperación de los adictos, de los alcohólicos y las personas que tengan dependencias, que sean muy serias, que sean progresivas, destructivas y mortales. A lo largo y ancho del mundo, ustedes bien conocen que la política ha sido la encarcelación, el delito, calificar a la adicción como un delito, y los resultados no han parado desde hace más de 40 años. Las cárceles se han llenado, la solución del problema no se ha encontrado y la política de guerra en contra del narcotráfico ha fracasado. Con ese espíritu, vamos a hablar hoy de uno de los temas que considero muy importantes y que afectan a millones de familias alrededor del mundo. En Europa, en todas partes del planeta, Centro y Latinoamérica. Es una manera de contribución, ya que la política y la supuesta civilitud de los países fue condenar a la persona del adicto, y por sobradas razones el comportamiento de un adicto es degenerativo, destructivo, progresivo y mortal. Las personas generalmente cuando están consumiendo sustancias, heroína, cocaína, crack cocaine, ese tipo de sustancias crean dependencia. Sin contar, por supuesto, con la compañía de otras personas que pueden empujar el vicio, el uno al otro y el otro al uno. Valga la pena la redundancia, pero es decir, se complementan en una relación destructiva, progresiva y mortal que es esta enfermedad del alcoholismo y de la drogadicción. Esta es mi contribución a ese flagelo. Verán ustedes alguna parte que es simpático, pero eso no tiene nada de gracioso. Estas son enfermedades que destruyen al individuo. La persona se abandona hasta el punto de no tener vergüenza alguna, ni de lo que hace, ni de lo que dice, ni de lo que pasa. Es una cosa extraordinaria como la persona del adicto puede degenerar, no solamente en delincuencia, sino en la muerte de la persona. Las lágrimas de sangre que pasan las familias, que lloran las familias de los adictos, es una cosa, es una pena muy grave que difícilmente se restaura a través del tiempo. De modo que es un asunto muy serio. Bienvenidos. Vengo a la Junta de Alcohólicos Anónimos. Tercera puerta a la izquierda. Junta de la tercera edad. No. Cocina microondas. No, espere. Junta de la tercera edad. Me llamo Ned. ¡Hola, Ned! Llevo 4000 días de no beber. Fue mi primer y último desarmador. Ned, ¿leíste la columna de Ann Landers? Ann Landers es una vieja aburrida. ¡Ned! No era un hombre, era un animal. Me llamo Otto y me encanta todo lo que mareé. Yo soy Casimiro. La bebida arruinó mi vida y tengo 31 años. Me llamo Homero y estoy aquí porque la juez me lo ordenó. Con nuestra ayuda no volverás a tocar una cerveza. ¡No! Bueno, Homero, puedes decirnos lo que quieras. Aquí no juzgamos a nadie. El otro día tenía tantas ganas de cerveza que me metí al estadio de fútbol y lamí el suelo bajo los asientos. ¡Oh! ¡Fuera de este lugar! Barney, no robes cerveza mientras vengo. ¿Acaso crees que soy un ebrio miserable y cochino? ¡Oh! ¡Alguien dejó cerveza en el cenicero! ¡Oh! ¡Ay! Voy a ver qué hace Barney. ¡Ay! ¡Se me paró el corazón! ¡Ah! ¡Ahí está! ¿Cómo pudiste, Barney, con lo que he hecho por ti? Lo más perjudicial para un paciente con dispepsia es un laxante. Harvard, ahí voy. Psst. Barney, mi papá se durmió. ¿Quieres cerveza? No sé, tengo examen mañana. Tengo 2 palabras para ti. No divagues. Bueno, solo una.
pero déjame en paz. ¡Ay, pero cómo! Nunca había probado esto en mi vida. Oye, Barney, ya probaste suficiente. ¿Estás loco? ¿No hemos probado la Dove de frambuesa? ¿La Dove para damas? ¿La Dove contra el sarro? ¿No? Solo estoy diciendo que al morir habrá un planeta para los chinos, uno para los franceses y todos seremos felices. Señor Barney, me está incomodando. ¡No es verdad! ¡Cielos! Y así me veo cuando estoy ebrio. Brincos, vieras. Esa es la etapa que llamamos profesor Barney. Parlanchín, coherente, incluso inteligente. Aquí estás ebrio. Bien, niños, ya me voy al mercado. ¡Oh, si estás haciendo el peor de los ridículos! ¡Este es Barney! ¡Mi amado alcohol cayó a la alfombra! ¡Qué vergüenza! ¿Cómo pudo pasar? ¿Eso? ¿La tienes desde hace tiempo? Sí, no puedo imaginarte sin ella. ¡Voy a dejar de beber! ¡Es en serio! ¡No volverán a verme por aquí jamás! ¡Ya volverás! ¡Y también tú! ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Claro que volveré! Si no cerraras, nunca me iría. Me llamo Barney y soy alcohólico. Señor Barney, es una reunión de exploradoras. ¿Es eso o es que no pueden admitir que tienen problemas? Tengo problemas con el alcohol y necesito ayuda. Sí, su recuperación empieza hoy y le prometemos todas las galletas con azúcar y el humo de cigarro que pueda consumir. ¿Esas galletas con azúcar que mencionas son reales o simbólicas? Se encuentran sobre esa mesa. ¡Ay, no quiero caminar tan lejos! Todo lo que requiera 12 pasos no vale la pena. ¿Entienden? 12 pasos. ¡Ay! ¿Cómo llegué hasta aquí? El primer remedio, el primer milagro que operó en materia de adiciones, se ha venido copiando, practicando y desarrollando para otra clase de adiciones. Esto lo han aplicado los jugadores compulsivos con enorme éxito, lo han hecho en igual forma los drogadictos o las personas que han llegado a tener problemas con la adición a las drogas, que es un poco más fuerte, un poco más dura que el mismo alcoholismo, o los fumadores compulsivos, o las personas que dependen de otras personas compulsivamente por razones de sexo, compulsivamente por razones de celos, que son lo que produce precisamente la adicción al sexo, y compulsivos al trabajo, o compulsivos al dinero, a la propiedad, a distintas clases de adicciones. Entonces se ha venido evolucionando la etapa de la enfermedad del alcoholismo. Ya se descubrió finalmente que el problema no era simplemente el consumo del producto, porque igual puede ser adicto a otras cosas. Entonces ya se ha pasado a tener un concepto más primario de lo que es el síntoma de la enfermedad. Hoy ya no se habla solamente de la enfermedad del alcoholismo, como en aquella época, cuando los primeros 100 recuperados decidieron editar el libro de que nos acaba de dar cuenta el testimonio que está siendo leído por una edición especial impresa en cassette para los alcohólicos anónimos, y además de ello nos permite visualizar cómo incluso hasta la propia razón del anonimato tuvo un origen completamente distinto al que
hoy se le da como principio espiritual de nuestras tradiciones. Es decir, que el anonimato no existe hoy por razones de que no tenemos cómo atender a las demandas de millares de personas que andan buscando la ayuda. No, ya no se trata de eso. Hoy en día el anonimato se guarda por razones de principios, porque efectivamente los miembros de una comunidad que se confían secretos en una reunión, que se dan confesiones de cómo fue su vida alcohólica, pues pudiera de pronto servirse para que otras personas malinterpreten ello y lo puedan llevar a la calle como chisme o como informe o como prueba, ¿por qué no?, para alguna clase de testimonios acusatorios. Pues bien, en Alcohólicos Anónimos se ha definido que ese anonimato es la base espiritual de nuestras tradiciones y en consecuencia lo que se dice en las reuniones de los Alcohólicos Anónimos forma parte de un anonimato espiritual, que ninguno de los miembros y ninguna persona de las que escuche allí un testimonio puede hacer uso de ellas en la calle o en ninguna otra parte. Por eso no se puede mezclar en polémicas públicas ni en disputas jurídicas o estrados judiciales los testimonios de los Alcohólicos Anónimos dichos solo con el ánimo terapéutico de su recuperación. Es decir, cobra un sentido diferente, pero además de eso porque se salvaguarda el principio de que una persona va al programa, allí se declara, pero resulta que no va precedido de la misma naturaleza de un alcohólico dispuesto a recuperarse o buscando su recuperación, sino que va porque cumple una penitencia, porque cumple una exigencia familiar o de carácter laboral, o simplemente por tratar de retener una relación sentimental. Hay distintas formas de llegar al programa de Alcohólicos Anónimos, y entonces pudiera ser que va un rato, se queda mientras trata de engañar o de burlar a la persona o a la causa por la cual llega, y regresarse otra vez a la cantina, y entonces desprestigiaría el programa. En consecuencia, este programa no puede utilizarse con esa clase de, obviamente no debe utilizarse con esa clase de superficialidades. Quien llegue a una reunión de Alcohólicos Anónimos por circunstancias distintas al querer dejar de beber, al querer recuperarse, al querer descubrir los síntomas de su enfermedad, pues no le augura muchos éxitos el programa. Por el contrario, le advierte claramente que si no está convencido de ser un alcohólico o de querer dejar de beber, que más le vale seguir bebiendo hasta que se convenza de que efectivamente no tiene otra salida distinta que buscar el camino de la recuperación y la liberación. Esta es la parte así como introductoria de nuestra programación, pero más adelante estaremos escuchando más fragmentos, porque lo que más ha llamado la atención o lo que más le gusta a la gente escuchar es cómo Bill arranca en el proceso de recuperación, esa partecita que es un poco dramática y que causa impacto obviamente emocional y espiritual, es lo que realmente más le interesa a la gente seguir escuchando. Pero no se podía pasar sin hacer esta clase de observaciones y de aclaraciones al prólogo y a las razones. ¿Por qué se está hablando de 100 recuperados? Porque eso fue en el 1934 que empezaron a escribir, 35 que empezó el programa, y a los 3 años habían 100, y ya emitieron el libro y lo publicaron en 1939, o sea, a los 4 años que fue publicado el libro. Aquí es donde empieza ya realmente la historia a funcionar. Entonces vamos a continuar hoy mirando lo del paso 2, pero más que todo el paso 2 yo quiero que miremos la tradición 2, porque en la tradición 2 nos indica claramente cómo funciona el poder superior, es decir, cómo uno después de que el segundo paso le permite encontrar el camino de la recuperación personal, cómo se define el programa a partir de lo que es la tradición ya de cómo obra ese poder superior con todos los miembros del grupo. Entonces, para el propósito de nuestro grupo solo existe una autoridad fundamental, una sola. Uno dice que haya varias autoridades o individuos
vestidos de autoridad. Solo existe una autoridad fundamental, un Dios amoroso, que puede manifestarse en la conciencia de nuestro grupo. Esto de que puede manifestarse es por aquello de la conciencia bien informada, bien formada, bien ilustrada, lo que hablábamos en el paso 2, acerca de cómo uno puede al escuchar con empatía, y entonces es importantísimo que al recibirse el mensaje se trate de comprender el mensaje. Comprendido el mensaje, y ya en el grupo, los miembros bien comprendidos de los principios, advertidos de los principios, entonces se puede formar la conciencia de Dios entre los miembros del grupo. Nuestros líderes no son más que servidores de confianza, no gobiernan. Y esta es una advertencia mayúscula para todas las personas que siempre andamos buscando a quién mandar y buscando a quién nos obedezca y tratando de que todo el mundo nos comprenda, pero que nosotros no queremos comprender a nadie y no queremos hacer lo que nos corresponde hacer. Esta tradición la quiero analizar en esta ocasión, para que podamos darnos cuenta de dónde obtiene Alcohólicos Anónimos su dirección, quién la gobierna. Eso es también enigmático para todos los amigos y recién llegados al programa. Cuando se les dice que nuestra comunidad no tiene presidentes ni gobernantes con autoridad para dirigirla, ni tesoreros para establecer una cotización, unos aranceles o un cobro de peajes, como ya ocurren en muchas partes, hasta para ir al médico, el pago de cuotas, ni hay directivos que te puedan imponer expulsiones por errores que cometa. Es decir, cuando comprendemos que ningún alcohólico anónimo puede dar una orden ni exigir obediencia a nuestros amigos recién llegados, se quedan abismados y exclaman: eso no puede ser así, tiene que haber una trampa en alguna parte. Esos individuos escépticos leen entonces la tradición 2 y ven que la única autoridad fundamental que gobierna a los alcohólicos anónimos es un Dios amoroso, tal como se expresa en la conciencia del grupo. La conciencia del grupo entonces es la que se expresa mayoritariamente, y en ocasiones es por unanimidad, con cierta incertidumbre. Las preguntas a unos miembros experimentados de Alcohólicos Anónimos, si en realidad eso puede ser así. El miembro de los veteranos les contesta definitivamente que sí. Los amigos, más que poderle creer, la nebulosa más que en ninguna otra parte, luego comienzan a lanzarnos miradas especulativas, dice el texto, y cómo es que va evolucionando esa tradición. Los fundadores a veces se adueñan del grupo y duran mucho tiempo. Yo conocí grupos que incluso han llegado a tener dificultades o conflictos internos, porque hay algunos miembros de grupos que no entienden esto, y entonces creen que porque fueron los cofundadores del grupo se van a quedar para siempre gobernando al grupo, y de pronto aparecen los miembros del grupo, los más nuevos, que se le hacen mayoría, le aplican la democracia y los cambian, y eso los convierte a algunos en viejos resentidos del programa de Alcohólicos Anónimos. Pero esa no es la parte que me interesa que se conozca en forma detallada. Lo que me interesa es que los Alcohólicos Anónimos podamos decirle a los queridos oyentes de Radio María que nosotros en Alcohólicos Anónimos no estamos gobernados por miembros, por personas. Nosotros estamos guiados. Entonces aquí la palabra gobernar y la palabra guiar es realmente suprema trascendencia, cobra esa frasecita. El que gobierna da órdenes, el que guía da ejemplos con su comportamiento. Eso es esencialmente la diferencia que quería establecer, porque gobernar es simplemente aplicar unas normas que estén establecidas para que el que tiene la facultad
las haga valer frente al otro que está recién llegó y que no tiene facultad ninguna. Pues aquí se voltea totalmente ese concepto de la ingeniería vertical, donde la autoridad se impone de arriba hacia abajo. Aquí es al contrario. El nuevo que llega a Alcohólicos Anónimos se encuentra con un poder superior que se manifiesta a través de la conciencia del grupo amorosamente, y en consecuencia no encuentra una orden. Nunca va a encontrar quien le mande, quien le pida información, quien le pida sus datos, quien le pida recomendaciones, quien le pida nada, ni quien le pida dinero para poder pertenecer al programa de Alcohólicos Anónimos. Y en cambio va a encontrar muchos que le van a guiar con su ejemplo de cómo se han recuperado de las adicciones. Hay unos que llegan y cuentan que solo se han recuperado en materia de haber dejado de beber, solamente han sido abstemios. Hay otros que dicen que se recuperaron del alcoholismo, de la droga, de las locuras, de las no sé cuántas, y hasta de la pereza. En consecuencia, esas personas que tienen más de una adicción recuperada, o sea, se han superado más de una adicción, esos son los que plenamente pueden hablar de la recuperación en Alcohólicos Anónimos, porque ha mejorado su lenguaje, porque ha mejorado sus relaciones con la familia, porque ha mejorado sus relaciones con el trabajo, porque ha mejorado sus relaciones con el bolsillo, ha aprendido a manejar dinero, a recibir, a administrar, a producir, y todas estas cosas, el conjunto de todas las distintas actividades de su vida están regidas por ese principio fundamental de la gracia de Dios, de ese poder superior, y empieza a darse cuenta que lo que se hace sin tener en cuenta el poder superior, entonces es simplemente una desviación. Muchos de nosotros cometemos el error de hacer cosas por emoción, por simple deseo de figuración, o por ambición, o por cualquier otra cosa, menos por tener realmente el amor de Dios en la mente. El amor de Dios es el que nos guía, o sea, amorosamente nos guía. Esa es la guía, es la fe, pero claro, la seguridad de poder tener fe lo da el proceso de haber sido abstemio. Si no deja de tomar, o si no deja de consumir, si no evita la primera dosis, entonces no tiene forma de la recuperación. Así lo haya intentado 100 veces estará en el mismo sitio donde empezó. Hasta aquí pues quiero dejar la primera parte de la explicación acerca de lo que significa el poder superior para el grupo y acerca de lo que está establecido como segunda tradición. Esto es gobierno o guía. ¿Cómo es la cosa? ¿Existen gobernantes en Alcohólicos Anónimos o existen guías en Alcohólicos Anónimos? La guía es espiritual, el gobierno es autoridad. Miremos cuántas diferencias más vamos a encontrar esta tarde en la explicación de cómo el poder superior sí se manifiesta a través de la conciencia de un grupo que antes no tenía ni para uno solo, ni para el alcohólico aislado, derrotado y destruido, no tenía espíritu, no tenía poder superior para él, y ahora aparece haciendo la obra un poder superior en todos los miembros de un grupo, que eso es milagrosamente especial y muy trascendente para la vida, para que sobreviva un grupo de Alcohólicos Anónimos. Bienvenido, Federico, ¿cómo estás? Hola, Pedro Julio, saludos, gracia y paz, amigos oyentes de Radio María. Muy bien, Pedro Julio, gracias. Bueno, pues estamos hoy con el tema del segundo paso y la segunda tradición, el poder superior y la manifestación de ese poder superior en el grupo. ¿Cómo se manifiesta el poder superior en el grupo? Me parece que combinar lo que es la gracia divina del poder superior y la manifestación de ese poder superior en la conciencia del grupo es lo que realmente es la esencia del programa de Alcohólicos Anónimos. Estoy totalmente de acuerdo, Pedro Julio, por cuanto el grupo ejerce la acción precisamente de la fe, de esa fe que logra transformar las conciencias y las mentes. En el paso 3, pero no hemos entrado al todavía, se nos habla de esa acción, de la posibilidad de descubrir una fe que actúe.
De modo que sí, la conciencia de grupo, el padrinazgo son fundamentales, son los pilares del recuperado, de la persona que entra a la recuperación habiendo hecho los análisis a los que nos invita el primero y segundo paso. La conciencia del grupo es fundamental porque, como bien lo dijera nuestro director, la persona del recién llegado comienza a comprender que al no haber ninguna autoridad sino haber guía, entonces no se encuentra sometido a algo que por la misma sensibilidad de encontrarse sometido a una esclavitud como era la adicción y tener obviamente oposición hacia la autoridad. Las personas que tuvimos ese tipo de problemas encontramos generalmente problemas de autoridad. No respetamos ni a la policía, no respetamos la institución familiar, mucho menos las instituciones sociales, pues si nos van a llegar a imponer normas o criterios obligantes, pues mucho menos aceptaríamos esto. Creo que ese principio de Billy DeVoe es absolutamente sabio en la segunda tradición y muy especialmente en el segundo paso, Pedro Julio, por cuanto respeta la dignidad y la indignidad con la que llega la persona del alcohólico y del consumidor compulsivo, que llega totalmente destrozado. Generalmente se han tocado fondos bastante graves para que la persona llegue a tomar esa actitud, no solamente la reflexión de haber caído en la cuenta de que estaba destruido, sometido o esclavizado por la droga, dominado por el alcohol, por el juego compulsivo, la sexualidad, etcétera, sino que aparte de que lo reflexiona, llega a un grupo de personas que han aceptado exactamente lo mismo. Estos dos primeros pasos son importantísimos por cuanto Pedro Julio y amigos oyentes nos habla de la aceptación de las condiciones en las que nosotros llegamos a los diferentes grupos. Entonces es aquí cuando la persona del recién llegado en el segundo paso específicamente encuentra en ese padrinazgo solidaridad, antes que cualquier otra cosa, antes que una autoridad, que un gobierno, como ya se citó, encuentras la solidaridad, la mano extendida, la mano amiga, pero al mismo tiempo se le explica la necesidad del compromiso de su parte, porque únicamente se habla de sugerencias, para que esa recuperación vaya funcionando, sea funcional. Aquí ya no se habla entonces, Pedro Julio, o por lo menos se sigue hablando antes de entrar al tercer paso, de la reflexión, de la necesaria reflexión en la persona del alcohólico y del adicto. Quiero saludar, como es costumbre, a esta hora aquí, generando desde los 1220 en la amplitud modulada en la capital de la República, a las diferentes frecuencias que nos escuchan en el país y fuera del país, a nuestros hermanos en el Perú, en Bolivia, en Argentina, en Chile y en diferentes partes de Sudamérica. Entonces, nos vamos a saludar a Barranquilla, 1580, en Santa Marta también 1580 de amplitud modulada, en Cali 1260, en Macheta los 1570 de amplitud modulada, también en Bello, El Retiro, Abejorral, Sonsón, en Antioquia, tenemos en Girón, Santander, en Puente Nacional también llega nuestra señal, Pedro Julio, en Guapi, en el Cauca, en Orito, en el Putumayo, en Simijaca, en Cundinamarca, en Puente Nacional, en Santander, y claro, tenemos en La Dorada Caldas, en Socha, Boyacá, en retransmisión, donde este programa llega a los corazones de nuestros oyentes, en Timbiquí, en Cucunubá, y no podemos olvidarnos, ni más faltaba, amigos oyentes, hermanos en nuestro Señor Jesucristo, la emisora WCBS Radio María, en WCBS por el Soft Carrier en el 101.1. A ustedes, amigos oyentes, un caluroso abrazo aquí de reconciliación desde Renace la Esperanza. Sí, el segundo paso, el Señor es muy sabio en su plan, en su economía de la salvación con respecto a todos los seres humanos. Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Lo ha dicho así, literalmente. Y es precisamente coincidente con el segundo paso y la segunda tradición, amigos oyentes, por cuanto nos invita a reconocer ese poder superior sin forzarnos a ello. La palabra de Dios exige, a diferencia de los grupos de alcohólicos anónimos, la obediencia. Pero esa obediencia resulta aquí que pudiéramos pensar que es forzada. Ah, no, entonces qué jartera tener yo que obedecer a las malas a algo. Definitivamente esa obediencia es el resultado, es el fruto de una reflexión madura, de una reflexión sincera, que nos hace entender que necesitamos algunos parámetros de comportamientos, alguna ética, y claro, mucho de moral, pero no en el sentido moralista y no en el sentido del abuso de la ética, como la entendemos nosotros, que pues es el conjunto de normas y de principios de una sociedad justa para todos, que evita precisamente que haya y que existan el favorecimiento de unas o de cuales personas, y también en el campo moral, tema que tratará el director de Radio María para Colombia a lo largo de las 2 últimas semanas en el estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. En este punto entonces vemos que la reconciliación, la preparación para esa conversión absoluta de acción se logra
cuando usted se acerca a los grupos constantemente. De modo, amigos oyentes, que vamos a seguir entonces analizando este segundo paso con esta motivación, cuál es la del reconocimiento de una solidaridad para con todos nosotros, porque nos identificamos unos con otros sin importar credo, religión, raza, nación o lengua. Bueno, Federico, de verdad que estamos dando hoy una especie de información de primera mano, porque no habíamos entrado a analizar tradición y paso simultáneamente, y cómo el individuo que empieza a recuperarse honradamente buscando su recuperación, y no oportunistamente buscando complacer a alguien, o tratando de obtener ventajas con alguien o por algo, como aquel que busca como recompensa única llegar a Alcohólicos Anónimos para alcanzar su recuperación personal, es que es el que realmente tiene éxito. Eso es lo que quisiera dejarle claro a los queridos oyentes. ¿Por qué algunos llegan a Alcohólicos Anónimos y muchas personas me han llamado para consultarme acerca de por qué algunos van a los grupos pero no se quedan? Simplemente la diferencia entre el que va al grupo y no se queda, y el que va al grupo y ese sí se recupera, porque hay unos que se recuperan y otros que no. No es que haya dos clases de alcohólicos, es que lo que hay dos clases de intención cuando se llega al grupo. Una que es la que busca exclusivamente, no persigue otro objetivo distinto que su propia recuperación. El que va con esa finalidad de recuperarse de una adicción, cualquiera que ella sea, y se centra es en buscar cuál es el principio sanador que le logra salvar de la esclavitud, de la adicción, ese lo alcanza, lo logra. Pero aquel que va por engañar a alguien, o por mostrarle a alguien que está haciendo algo para complacerla, pues obviamente esa persona no, eso se le acaba muy rápido el deseo de quedarse y de recuperarse. Mejor dicho, nunca ha tenido el deseo de recuperarse. Otra parte que es interesantísima dentro de esto es la forma como el poder superior es distinto a proclamar el Dios de una determinada religión. Y aquí la tolerancia es realmente absoluta, es universal. Es un sentido de hermandad superior a las razas, a los credos, a las ideologías, a los tamaños, a la condición social, a todo. O sea, aquí no hay espacio, no hay posibilidad de discriminar a nadie. Nunca un concepto tan general para personas tan encontradas, tan diferentes, pero especialmente tan enfrentadas como la interpretación de las religiones que han dado mucho que hacer en el mundo. Y aquí como esta gracia divina se revela, aquí donde hay la verdad revelada, ahí está de cuerpo presente la verdad revelada, en el sentido de que podamos todos comulgar con el mismo principio. Ahí sí es la verdad absoluta. La verdad absoluta a través de la revelada para servir a la verdad esta relativa. ¿Cómo se armoniza de verdad el principio de la comunión para producir la común unión y hacer de esta el milagro de la recuperación de un desecho humano? Es decir, hacer el reciclaje del desecho humano y producir esa alquimia maravillosa de cómo sacarlo del fango y cómo hacer de ese fango, esa arcilla maloliente, hacer esa obra majestuosa, artística y hermosa de una vida útil. Esto es algo que no se puede realmente descifrar en términos humanos. Sí, hay una intervención sobrenatural, definitivamente. Ningún humano puede decir que tiene una explicación de este mundo acerca de esa transformación. En vez de hacer algo parecido a la transacción, porque es que, mire,
cuando un alcohólico, cuando un alcohólico llega al grupo por una transacción, ¿sí? Por transar con alguien, ese alcohólico es el que no tiene firmeza dentro del programa. Pero el que llega para transformar su vida, ese es el que se queda. Cuando hay intención, Pedro Julio, la intención lleva consigo el logro de un objetivo, de una meta, el alcanzar algo, el propósito de hacerlo. Mientras no haya una intención es muy difícil, ¿cierto? Pero la transformación es real, auténtica, claro, y es válida. Y además de que cuando la persona recibe esa transformación y se produce, la persona cambia de hábito o de paradigma, en vez de estar centrado en lo temporal, en las cosas así como relativas a la verdad relativa, se centra en el principio, ya no le importa realmente encontrarse de frente con el esclavo, con el verdugo, porque ya no lo asusta, está curado de espantos, puede perfectamente pasearse por donde está el peligro después de estar recuperado, y seguro que ya no le va a pasar nada porque ya entiende perfectamente. Pero lo que es más maravilloso es cómo al estar todos reunidos en un grupo, siendo tan diferentes todos, se adquiere una misma conciencia, ese mismo nivel de conciencia. Como personas con más de 30 años de recuperados se pueden reunir con una persona que por primera vez llega al grupo y se entienden. Ahí no hay diferencias. Ahí no existe la antigüedad, allí no está ni la facultad del antiguo, ni nada, no existe, ni jerárquica, ni una superioridad en ningún sentido, solamente lo que hay es mucho más amor en el que ya es veterano para ayudar al nuevo, que el nuevo a veces para dejarse ayudar, pero ahí se encuentran las distintas temperaturas, ya del recuperado, ya del que aún viene agitado, viene angustiado, viene presionado por las circunstancias de su desgracia. Aquí ese paso 2 y esa tradición 2 se funden maravillosamente entre el individuo y el grupo. El grupo deja de existir como tal en materia de la adición para unirse a todo el grupo y depender ahí la interdependencia, aquella interdependencia que solo es posible cuando se alcanza la independencia, es majestuosa, es auténticamente válida. Es donde se adquiere la seguridad que el que llega al grupo, que el que se queda con el grupo, que el que se une al grupo, que el que se integra al grupo, no perecerá en manos de la adición, se salvará, lo salva la conciencia del grupo, porque es que el poder superior se manifiesta a través de la conciencia del grupo. Y eso es lo maravilloso que tiene el grupo de Alcohólicos Anónimos. Por eso no nos podemos cansar, no nos podemos fatigar, y mis queridos oyentes se pueden fatigar con la persistencia que nosotros le ponemos, la insistencia, la reiteración permanente y constante de que el grupo es necesariamente imprescindible para permanecer el alcohólico recuperado, porque hay algunos que alcanzan la recuperación. Yo conozco quienes han alcanzado la recuperación y se retiran del grupo porque algún nuevo se refirió en algunos términos al antiguo, que le dijeron vaca sagrada, que le dijeron no sé qué cosas, porque habla de principios, porque habla de programa. Claro, también es que hay algunos, o habemos algunos, que a rato nos queremos pasar de catedráticos, y entonces allí se genera obviamente la respuesta del nuevo. Algún roce, pero nada que no solucione la comunicación. No, pero es que el antiguo no puede dejarse rozar, no puede dejarse, tiene que recibir la lección con tanta humildad y dar muestra de tal humildad para que pueda seguir siendo guía. De lo contrario no puede ser guía. De lo contrario es una persona que produce obviamente aquellas malquerencias en el grupo. Entonces la conciencia del poder superior no está, la conciencia del grupo no está gobernada por el poder superior, por eso ahí no está bien informada. Ahí no se puede manifestar la gracia de Dios a través de la conciencia del grupo cuando existen elementos que perturban la conciencia del grupo intencionalmente, sabiendo que no es así como funciona. Solo funciona bajo las características del amor fraterno del programa. Dios no opera en otra forma.
Dice, amorosamente se puede manifestar, pero amorosamente. De otra manera no se manifiesta. De cualquier otra manera que alguien quiera manipular la conciencia del grupo, no es la gracia de Dios. Se puede manipular la conciencia del grupo. Eso algunos lo han hecho y han tenido relativo éxito en eso, pero también han llegado a fracaso total, o personal, o han llevado el grupo al fracaso, porque lo desviaron de la conciencia de la conciencia de Dios, de la conciencia del poder superior. El poder superior solo se manifiesta amorosamente, no se manifiesta de ninguna otra manera. El que quiera manifestarse en el grupo, en una reunión de conciencia del grupo, si no lo hace amorosamente, no es conciencia del grupo. Solamente así se puede concebir la conciencia del grupo actuando. Entonces miremos cómo la persona necesita tener, ante todo, ese deseo sincero de dejar la bebida o de dejar la adicción. En primer término eso, y en alcanzar su propia recuperación. Sin eso no funciona. Y en segundo lugar, dejar que sea la conciencia amorosa del poder superior la que se manifieste entre todos y unirse a ese todo. Ahí es donde el principio, el logo general del programa sí funciona, y funciona dentro del grupo, siendo autónomo, la conciencia es autónoma para manifestarse en tal sentido. Digamos entonces, el paso 2, a la par con que funciona, advirtiendo cómo se adquiere ese poder superior, que es amor, que es verdad, que es espíritu, que es gracia divina. Cuando eso ocurre, se obtienen la seguridad, la guía, la sabiduría y el poder suficiente para poder ayudar al que está sufriendo, al que llega pidiendo ayuda. La conciencia del grupo es para eso, para que tenga seguridad, guía, sabiduría y el poder de servir, poder del servicio. El servicio, entonces, el único poder que existe dentro de los grupos es el servicio. Los servidores, son solo servidores, no gobiernan. Sí, servidores. Los líderes son solo servidores, o sea que el poder del líder es de servicio. Exactamente. Del servicio, pero amorosamente. Claro que sí. De ninguna manera con autoridad, no tiene facultad autoritaria. El que la ejerza está fuera de tradición, y está fuera de grupo, y está fuera de principios, y está fuera del programa de Alcohólicos Anónimos. El que quiera hacerse el mayor, que se haga el servidor de todos, como dijera el Evangelio. Vemos aquí, Pedro Julio, una analogía impresionante con lo que comentas. Es como si fuera un apostolado. Por eso es que hay tantos millones de recuperados alrededor del mundo, porque funciona como unidad. El mismo Señor lo decía, que todos seamos uno para que el mundo nos crea. Aquí hemos corrido un poco más la cinta de la historia de Alcohólicos Anónimos, para ver si ya estamos en la parte que corresponde a Bill W. y lo podamos escuchar un tantico, una gotica nomás de píldoras de sabiduría de lo que es la historia de Alcohólicos Anónimos. Escúchenlo. Premiante importancia para el alcohólico, pero su aplicación presentaba dificultades fuera de nuestros conceptos. Las normas ultramodernas y el enfoque científico que aplicamos a todo pueden ser la causa de que estemos mal preparados para aplicar los poderes del bien que no encajan en nuestros conocimientos sintéticos. Hace muchos años, uno de los colaboradores de este libro estuvo bajo nuestro cuidado en este hospital y durante ese tiempo adquirió ideas que inmediatamente llevó a la práctica. Más adelante, solicitó permiso para contar su historia a otros pacientes y con cierta desconfianza se lo concedimos. Los casos que hemos observado en todo su transcurso han sido sumamente interesantes. La abnegación y su espíritu de comunidad son algo realmente inspirador para quien ha trabajado fatigosamente y por mucho tiempo en el terreno del alcoholismo. Creen en ellos mismos, pero mucho más en el poder que los arranca de las garras de la muerte. Naturalmente, el alcohólico necesita ser liberado de su anhelo imperioso por el alcohol y esto requiere con frecuencia un procedimiento definido de hospitalización para poder obtener el máximo de beneficios de las medidas psicológicas. Creemos, y así lo sugerimos hace unos años,
que la acción del alcohol en estos alcohólicos crónicos es la manifestación de una alergia, que el fenómeno del deseo imperioso solo se presenta en esta clase y nunca en la de los bebedores moderados comunes. Estos tipos alérgicos nunca pueden usar sin peligro el alcohol, cualquiera que sea la forma de éste. Cuando ya han adquirido el hábito y se han percatado de que no pueden liberarse de él, cuando ya han perdido la confianza en las cosas humanas y en ellos mismos, sus problemas se acumulan y se vuelven sorprendentemente difíciles de resolver. El estímulo emocional de un consejo bien intencionado raramente les basta. El mensaje que puede interesar y mantener su interés tiene que ser profundo y de peso. En casi todos los casos, sus ideales tienen que cimentarse en un poder superior a ellos mismos, si es que han de rehacer sus vidas. Si hay algunos que creen que, como psiquiatras dirigentes de un hospital para alcohólicos, parecemos algo sentimentales, les invitamos a que nos acompañen a la línea de fuego, que vean las tragedias, las esposas desesperadas, los hijos pequeños, que la solución de este problema sea parte de su trabajo cotidiano y hasta de sus momentos de reposo, y aún el más escéptico no se sorprenderá de que hayamos aceptado y alentado este movimiento. Como pueden darse cuenta, queridos oyentes, aquí va la parte de la historia, cómo el testimonio de lo científico empieza a validar lo que ha sido el principio espiritual de Alcohólicos Anónimos. Aquí hay una unión también trascendente, que es que la ciencia se une con la fe y no contra la fe, como aquellos médicos aceptan, de alguna manera, aunque no lo dicen así, aceptan la derrota científica, prácticamente ya desahuciado, un paciente sin esperanzas, que le dan la noticia a la esposa de que se va a morir de ello, le permiten que él corra por los pabellones de los demás enfermos, igual que el de lo mismo, para que contándole la historia de la idea, o sea, era apenas la idea de información, era embullición la iniciativa de ir y contarle su problema a otro que había padecido de lo mismo. Y los médicos, científicamente dotados de todos los conocimientos supuestamente de investigaciones y de apoyos tecnológicos y demás, cómo ellos empiezan a aceptar su derrota también profesional, para que éste empiece a tratar de salvarse por sí mismo hablando con los otros pacientes, y no bajo el descubrimiento de alguna medicina especial, de la fórmula, del diagnóstico o de no sé qué más, medicamentos, totalmente sin medicamentos. Bill sale con permiso de los médicos a buscar su recuperación, a buscar su tratamiento, a descubrir la forma de recuperarse de una enfermedad de la que no pudieron recuperarlo los médicos. Y son los médicos los que dan ese testimonio antes que el mismo Bill. Eso es lo que más me ha llamado la atención hasta aquí, lo que hemos podido ver. Por eso más adelante vamos a ver lo que es la historia en forma, ya donde Bill en sus propias palabras empieza a contarnos qué fue lo que realmente ocurrió con él, cómo sintió él, cómo vio él, qué fue lo que lo movió, qué fue lo que lo sacudió, qué fue lo que lo iluminó, qué fue lo que lo despertó espiritualmente para hacer lo que hizo, para pedir la forma que lo hizo, para obtener. ¿Quién hizo posible que se convenciera? No son las palabras de Bill, no fue la enfermedad de Bill, no, ahí tenía que estar actuando la gracia de Dios para convencer a los médicos de que le creyeran a ese paciente, y el paciente, convencer al médico de que le autoricen pasar por los pabellones a visitar a otros enfermos. Es que eso ahí hay más de un secreto aún sin revelar, sin dilucidar. Nosotros nos hemos dedicado únicamente a leer el texto de la historia de Bill sin hacerle el análisis correspondiente. Yo no he visto que en los pabellones un paciente enfermo y bajo ese clase de tratamientos de adicto
se levante y lo dejen pasearse por los otros pabellones, o a buscar otros pacientes según la norma médica o la norma hospitalaria, a perturbar a otros pacientes con un cuento que nadie sabe hasta ese momento que pudiera dar resultado. De alguna manera eso era una aventura, porque no se tenía realmente conocimientos de que eso fuera a tener los resultados que produjo. Entonces aquí también la gracia de Dios estaba presente para guiar a Bill, no solamente para inspirarlo a recuperarse, sino a decir las palabras adecuadas, a utilizar los servicios del hospital para poder ingresar a otros pacientes, para poder abordar a otros pacientes y tratar de transmitirles algo que apenas era una idea, que no tenía ningún respaldo, y de alguna manera eso puso en riesgo a otros pacientes. De alguna manera los médicos arriesgaron ahí también, el hospital arriesgó su prestigio, muchas cosas se pusieron en juego allí. ¿Quién hizo posible que eso se jugara tan los restos con ese paciente? ¿Quién fue el que pudo hacer eso? El poder superior, definitivamente. Ahí se manifestó el poder superior al médico, poder superior al paciente, poder superior a las reglas, poder superior a las leyes, a las normas, incluso al miedo que podía producir el que no diera resultado y resultara en una demanda en Estados Unidos, que por cualquier cosa demandan, por cualquier ocurrencia. Allá no es en otras partes que le pueden llegar hasta matar a uno, y en el mismo pabellón. Aquí ha ocurrido cosas donde han entrado y han hecho eso y no pasa nada. Allá no. Esa visita de un paciente a otro para tratar de buscar, de experimentar, porque era un experimento realmente lo que se estaba haciendo, pues hubiera podido prestarse para no sé qué cantidad de problemas y de conflictos, no solo para la Junta Médica, sino para la institución como hospital. Eso me parece... Claro que sí, pero de tipo legal hubiera podido haber cantidad de compromisos en contra del hospital, pero es que descubrimos aquí dos aspectos importantes. El poder superior actúa, como bien dijo Pedro Julio, sobre las directivas del hospital y todo esto, porque se dieron cuenta que le salió de las manos, que no había cómo experimentar ya desde el punto de vista científico y médico. De modo que optaron, luego de ver el fruto de la recuperación, por inspiración, porque no me atrevo a decirlo, ya que sabemos que el Espíritu Santo actúa de esta manera, la fe y la ciencia se reconcilian en este mismo instante en donde Bill sale a pasear por los otros pabellones. ¿Por qué? Porque al darle a los médicos la oportunidad de algo que se les salió en las manos, opera el poder superior, empezando por el individuo que tenía la enfermedad, que es donde opera la gracia de Dios de la manera más impresionante, como el campo de la ciencia cede el lugar a una persona que está enferma, que no han podido recuperar, y dejan que él sea, por una inspiración que tuvo, porque él descubrió en sí mismo, quiero recordar a los amigos oyentes, la posibilidad de relacionarse con ese poder superior que se le presentaba como la única tabla de salvación, como nos dice el segundo paso, y así lo hizo, tomó la decisión firme de recuperarse a través del poder superior, que en este caso podría denominarse, ¿por qué no?, a través de la fe, como nos indicará el tercer paso cuando empezamos a tratarlo. La fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Para los científicos parecería entonces ilógico que una persona que se encontraba enferma por el alcoholismo, siendo una enfermedad progresiva, destructiva y mortal, fuera a tratar de solucionar el problema desde él mismo, desde la misma enfermedad. Pero así resultó. ¿Por qué? Porque para el poder superior, desde el punto de vista de lo absoluto, las cosas ilógicas resultan lógicas. Podemos decir, Pedro Julio, entonces, y amigos oyentes, que para la sociedad y el mundo científico y las personas supuestamente sobrias, una persona adicta o un compulsivo o un alcohólico compulsivo no tiene recuperación, es el tipo de indigente, etcétera, pero no es así. Dios utiliza las cosas ilógicas para la razón, para confundir precisamente lo que el hombre considera como cosas lógicas, y parte, Pedro Julio, que es lo más curioso, lo más interesante, del desastre de la persona, parte de lo caído y de lo menospreciado, para precisamente dar la salvación a través de la fe. Encontramos, por ejemplo, testimonios en la palabra de Dios, Pedro Julio. A mí me encanta citar la palabra de Dios porque encontré en ella la tabla de salvación, respetando los otros credos, de quienes también acepto los contenidos de verdad. Esto es importante, Pedro Julio, siendo yo católico, profesando la palabra de Dios desde el punto de vista de la Iglesia Católica, acepto también contenidos de verdad de la Iglesia Protestante, menonita, anglicana, musulmán, chiita, lo que sea. Pero hay contenidos de verdad que el mismo Espíritu Santo, a través del discernimiento,
nos hace conciliar. En este caso, para no extendernos tanto, Pedro Julio, es la fe. La fe actúa desde el punto de vista de lo lógico, confundiendo lo científico. Fíjate, Pedro Julio, tú eres un caso, como yo también, gracias a Dios, al Todopoderoso, de recuperación, en donde éramos diagnosticados enfermos terminales del alcoholismo, en tu caso. Bueno, voy a hablar del mío para no usar el nombre de otra persona, voy a hablar en primera persona, casos terminales, donde no se encontraba ninguna solución, lo único que esperaban era a ver dónde había que enterrar a ese muchacho o a ese señor, o a ese tipo, pues, o donde le creciera el pasto encima, porque no se sabía dónde iba a desaparecer. Vemos aquí entonces la acción del poder superior a través de la fe, en el caso de Bill, que empieza a pasarse por los corredores y empieza a dar resultados efectivos. ¿Qué pasaría entonces cuando Dios le dijo a Moisés, pongamos un ejemplo así brevemente, saque agua de esa roca? Eso es absolutamente ilógico, Pedro Julio. Es absolutamente ilógico que, como dijera Dios a Moisés también cuando llegaron a invadirlo algunos pueblos enemigos, que eran mayoría a ellos, el Señor le dijo, amarre 300 zorras de la cola y suéltelas. Y pues, eso es ilógico. ¿Cómo se le va a ocurrir a alguien hacerle frente a los enemigos, Pedro Julio, amarrando 300 zorras de la cola y soltarlas? Eso es absolutamente absurdo, pero le dio resultado y vencieron en la batalla. Vemos aquí entonces que las estrategias que utiliza el poder superior superan el entendimiento humano, como también le dijera la palabra de Dios. Como dista el cielo de la tierra, así distan los pensamientos de Dios de los hombres. Entonces, aquí hago este análisis, Pedro Julio, brevemente, para relacionar el poder superior, cómo actúa milagrosamente y sobrenaturalmente en la persona de quien busca la recuperación honrada y sinceramente luego, claro, del proceso de caídas, de recaídas, porque no solamente basta la intención, tú lo dijeras, Pedro Julio, porque la intención, el espíritu es animoso y la carne es débil. De pronto nosotros a lo largo, tú nos comentaste, Pedro Julio, tu experiencia, yo también comenté la mía, el milagro se opera procesualmente, pero es de inmediato que usted empieza a sentir el trabajo del poder superior en su vida, los cambios de hábitos, de pensamientos, de intenciones. Usted ya no tiene la intención de emborracharse por lo menos por 24 horas, y ese es uno de los más grandes comienzos en la recuperación del alcohólico, del adicto, del jugador compulsivo, del adicto a la sexualidad. Entonces, aquí la fe y la ciencia se reconcilian por cuanto la ciencia acepta su impotencia ante algo que es sobrenatural y que es absolutamente ilógico dentro de los parámetros de la medición científica y del proceso científico, pero que es absolutamente efectivo en cuanto a los resultados, como lo demuestran las cifras con más de 25, dicen 40 millones de recuperados no censados. Bueno, de verdad ha sido muy ilustrativa la explicación que estamos tratando de llevarle a nuestros queridos oyentes, pero por el 678-5883, a partir de este momento, vamos a darle oportunidad a los queridos oyentes que se manifiesten, que nos llamen, que nos den sus opiniones, que nos den sus voces de aliento, de crítica sobre lo que acaban de escuchar, que compartan o no con nosotros estos conceptos que estamos expresando sobre un programa que estamos sintonizando desde el punto de vista de cómo fue su origen y qué es lo que ha hecho durante 65 años de existencia. Y estamos aquí frente a ustedes, escuchándonos allá en sus casas, personas que damos el testimonio de lo que ha ocurrido en nosotros, pero basados en otros testimonios. Es decir, hubo un testimonio que dio origen a esta cadena de recuperados, pero igualmente su origen es como el de la vida, que origina en el que todo lo puede, es decir, en el principio de todas las cosas, en ese creador, en el amor de ese Padre. Y cómo aparece aquí una enseñanza de Jesús para las personas que no son partidarias de la historia de Jesús, pues les pedimos su disculpa, pero nosotros los que creemos en ella la podemos mencionar, la podemos tomar como ejemplo, como dijo él, si usted diciéndole a José, si usted que es mi Padre aquí en la tierra, me perdona errores, porque mi Padre eterno que está en los cielos, que usted solo es un reflejo de él, él con mayor razón me debe tratar con amor. Así que así fue para empezar la historia del amor de Jesús, y ya más adelante explicaremos ese punto de vista, que es simplemente anecdótico y histórico, cultural y religioso. Radio María Renace la Esperanza recibe una llamada, y con muchísimo gusto, con mucho cariño,
Le escuchamos. ¿Quién nos habla? Bienvenido. ¿Aló? Adelante, ¿quién nos habla? Habla Jesús de Medellín. Hola Jesús, ¿cómo estás? Jesús. ¿Cómo estamos? Qué alegría verte. Muchas gracias. Mira, yo quería siempre un aporte sencillo. Yo llevo 33 años de recuperación. Qué maravilloso. Y es indudable que uno tiene que aportar el hecho de que ha sido la salvación de mi vida. Y me llamó mucho la atención oír ahora lo que estaba diciendo sobre la palabra, porque ahí está también el programa de recuperación. Yo he mirado desde hace muchos años y hay que mirar lo siguiente. El programa de las 24 horas lo encuentra usted en la Biblia. Yo creo que Bill, consciente o no, lo tomó de la Biblia cuando dice que cada día trae su afán. ¿Por qué te preocupas por lo que has de traer, lo que has de tener y lo que has de vivir? Vive este día a plenitud en el Señor. Y eso es lo que a nosotros nos enseñaron como primera base de Alcohólicos Anónimos. Vivir el día a plenitud. Eso está también en la palabra de Dios. Así que quienes estén escuchando hoy y crean que aquí encuentran su camino, síganlo, síganlo con absoluta fe, que el testimonio de quienes hemos sido recuperados podemos mostrarlo con alegría y con amor. Muchas gracias, Julio. Bueno, muy amable, muchísimas gracias por su compartir, de verdad que es un aporte maravilloso. Y queremos seguir oyendo, queridas oyentes y queridos oyentes, desde los más diversos rincones del país y del mundo, esas opiniones tan maravillosas, cómo se conjuga la experiencia de una persona de 32 años, nos dijo Jesús, que tiene en Alcohólicos Anónimos, y desde allá de Medellín nos da ese testimonio maravilloso, extraordinario. Felicitaciones, Jesús, por ese apoyo, ese aporte, y especialmente por ese testimonio de que efectivamente el programa de Alcohólicos Anónimos no solamente es algo que soluciona problemas, sino que es algo que da vida a quienes hemos padecido, sufrido y estado al borde de la muerte. Nos ha salvado de condiciones infrahumanas. No digamos que nos da vida eterna en este mundo, digamos que nos da paz y tranquilidad mientras llega la hora de partir, porque efectivamente hacemos el tránsito hacia otra vida. Pero ese no es el tema de hoy. Aquí tenemos otra llamada. Renace la Esperanza, la recibe por Radio María, le escucha con mucho cariño. ¿Quién nos habla? Bienvenido, buenas tardes. A sus órdenes. Buenas tardes. Sí, a sus órdenes. Señor Sánchez, le agradezco muchísimo este programa, todo lo que nos enseña, y le quiero preguntar si una persona que entra a Alcohólicos Anónimos, se recupera, ¿tiene que seguir de por vida en Alcohólicos Anónimos? No es que tiene, aquí no hay nada que tenga que hacer o que esté obligado. Es que lo que pasa es que cuando uno encuentra algo que le sirve, que le es tan útil, entonces uno no quiere dejarlo, no va a querer abandonarlo. Yo les decía que conozco algunas personas que dejaron de asistir a los grupos de Alcohólicos Anónimos y su recuperación pues es de no beber, pero la paz interior y la dicha, la satisfacción, la alegría de poder ayudar al que está sufriendo, pues no, ese gozo no lo puede experimentar el que se retira o el que hace dejación de los grupos simplemente para dedicarse a su vida personal. Además es muy egoísta, pues una persona que se recupera pues simplemente debería utilizar todo lo que comprende, todo lo que ha logrado servir para ponerlo al servicio de otras personas. Por eso es que nosotros no tenemos ninguna duda en sugerir que el alcohólico recuperado no tiene obligación de quedarse asistiendo a las reuniones diarias. No tiene obligaciones de nada, porque igual que el nuevo tampoco está obligado a obedecer nada. Sin embargo, su propio compromiso, su propio deseo de servir, le ha nacido tal magnitud espiritual que no se va del programa para quedarse sirviéndole a los que está esperando, a los que debe traer, a los que debe invitar, a los que debe conducir, a los que debe guiar hacia el programa, hacia la salvación. Bill, ¿qué fue lo que hizo? Se levantó de la cama cuando ya sintió su recuperación, que estaba realmente a punto de lograrla. La primera intención, el primer deseo de él fue llevarle el mensaje a otro que estuviera sufriendo dentro incluso del mismo hospital, sin haber abandonado las instalaciones del mismo. De modo que esa es la explicación que quería darle a la pregunta de esta querida oyente que nos acaba de hacer. Muchísimas gracias, muy amable. Sí, pero Julio, yo quería añadir a este aspecto. Es importante aquí reconocer la verdad.
La verdad es que la persona del adicto y la persona compulsiva, en cualquiera de los aspectos que hemos mencionado, sea jugador, sea adicto a la sexualidad, a la homosexualidad, a lo que sea, es decir, que esté dominado por un instinto que se vuelve salvaje, porque es que la condición a la que termina un alcohólico o un drogadicto, pero Julio, es la del salvajismo. Cuando uno está indigente se vuelve una persona peor. El salvaje va que ataque a todos los de su especie, puede llegar hasta comérselos, pero contra sí mismo no se ataca, es decir, tiene el instinto de conservación bien fundamentado, mientras que el alcohólico es a él mismo, es algo peor que la fiera más salvaje de todas las salvajes. Importante aclaración, pero Julio, es bien importante esta aclaración, amigos oyentes, porque esto solo existe en el ser humano. El ser humano es el único que se destruye a sí mismo y a sus congéneres, a sus hermanos, en fin, lo ha demostrado la historia a lo largo de los siglos. Aquí el punto también importante que valdría la pena, a modo de sugerencia, amigos oyentes, tener en cuenta, es que la verdad nos hace libres, de modo que si uno quiere seguir siendo esclavo, pues hombre, siga siendo esclavo, entonces no mienta más y tendrá que aceptar la familia la condición de este señor obtuso y necio que sencillamente no quiere ver, no hay peor ciego que el que no quiere ver. En esta circunstancia, pues es muy difícil que una persona pueda acceder a la verdad, a la recuperación. Es una enfermedad totalmente pues llevada al extremo, que fue nuestro caso, pero como les dije al principio de la recuperación, Dios hace milagros, es decir, el poder superior hace milagros incluso en estos casos en donde se puede dar por perdida al paciente. Llega un momento no de reflexión, sino, por qué no decirlo, de alguna iluminación, en donde la persona descubre que hay una verdad absoluta, que hay algo que lo cuida, que lo protege, incluso en ese proceso de autodestrucción, como declarara bien nuestro director. Pero entonces ahí interviene el valor de la verdad, y la persona apenas la descubre y tiene la intención de hacerlo con esas batallas de cada 24 horas, empieza a descubrir la posibilidad de lograrlo, y es ahí cuando hace que la verdad permanezca sobre la mentira que le trajo la esclavitud de la drogadicción. Para nosotros los que estamos ya dentro de este programa de recuperación, recuperados, pues claro está que es maravilloso repetir esto todos los días, e ir al grupo todos los días si pudiésemos hacerlo. Pero tenemos un nuevo oyente y Radio María le recibe, renace la esperanza, le agrada mucho su llegada, que nos habla, bienvenido, adelante. Adelante, sí, adelante. Mire, es para dar un testimonio. Yo tenía un cuñado que el hogar de él era un desastre completamente, porque él llegaba a la casa borracho y llegaba a destruir todo, a pegarles a los hijos, y a los hijos le tenían terror y de todo, ¿no? Bueno, un día apareció una persona que le aconsejó a mi hermana, dijo, vaya usted primero a recibir las clases de Alcohólicos Anónimos, para que así pueda usted sí puede soportar al marido, ¿no? Y como él era tan celoso, entonces un día se fue ella a la clase, y él llegó y no la encontró, y se puso furioso y le armó pelea, que dónde estaba, que con quién estaba, que bueno. Entonces después ella le dijo, bueno, si quiere saber a dónde voy yo, pues camine conmigo. Y pues esa fue la manera más simple de llevarlo a él. Y ya él fue la primera vez para saber a dónde era que ella iba, y ya oyó y le gustó, y allí se quedó, y hoy en día es un ser recuperado totalmente. Él ya lleva más de unos 15 años ya recuperado, y no, ahora sí es una maravilla, porque ya él dejó el vicio y ya se entregó más bien a la Iglesia Católica y todo. Entonces ya él ya es un ser totalmente sano. Y en mi caso aquí también con mi esposo lo mismo, él llevaba muchos años también tomando, y ahí es donde también viene lo que ustedes decían ahorita, ¿no? La palabra de Dios hace maravillas, porque pues entonces yo entré al coro de la iglesia. Él no quiso entrar en ese tiempo, pero más sin embargo, pues él me acompañaba a mí a la misa el día domingo que me correspondía a mí, y ya pues le fue gustando, y un día por pura casualidad le dijo la monja que dirigía el coro,
¿usted por qué no entra al coro? Porque nos hace mucha falta a los señores también. Él dijo, pero ay, es que yo no puedo venir al ensayo los días jueves porque yo llego tarde. Pero la monja le dijo, bueno, como usted todos los domingos yo lo veo que viene a la misa, usted ya se debe saber más o menos los cantos, no importa que no venga al ensayo. Y así pues entró él al coro. Y al principio pues, cuando nos tocaba así, porque siempre nos tocan diferentes horarios, ¿no? Aquí hay 5 misas el día domingo y nos tocaba cada domingo en una. Pues ya cuando le tocaba por la tarde, él iba oliendo ya su cerveza y todo, y a veces las compañeros me decían, uy, su marido trae un tufo tremendo. Claro, a mí me daba pena. Yo después cuando llegaba aquí a la casa le decía, vea, me dijeron esto y eso, a usted no le da pena, y sobre todo también está haciendo algo muy mal porque va y recibe a nuestro Señor después de haber tomado cerveza y todo. Y ya pues él ya le fue calando esto y ya fue dejando de tomar, ya pues cuando le tocaba la misa ya no tomaba. Y así fue dejando el vicio hasta que lo dejó totalmente y ahora pues ya estamos entregados. Bueno, ¿cómo le agradecemos inmensamente? Le agradecemos esos 2 testimonios maravillosos donde interviene el Poder Superior directamente para ayudar a las personas que aún pueden estar sufriendo. No duden las personas que nos están escuchando en línea que estos son testimonios verdaderos, estos no son testimonios que estemos prefabricando ni que nadie esté inventando. Son realidades, son sacados de las experiencias, del yunque de la experiencia de las personas adictas. Muchísimas gracias, querido oyente, por su participación y por su apoyo que nos ha dado en el día de hoy. 678-5883, esa es la línea directa que pueden comunicarse con nosotros. Nos quedan todavía 5 minutos y en estos 5 minutos se pueden comunicar. Yo quiero dejar una pequeñísima orientación. Yo necesito un favor de todos los queridos oyentes para que se comuniquen conmigo en el transcurso de la semana. Voy a necesitar una ayuda muy especial, pero no puedo dar el número aquí por esta línea, así que les agradezco que después, terminado, cerrado el programa, me llamen por la interna para que darles el teléfono de mi oficina y durante el transcurso de la semana se puedan comunicar con nosotros para dar una pequeñísima, pero pequeñísima orientación a algo que tenemos naturalmente relacionado con este programa para todos y cada uno de los oyentes de Radio María. De manera muy especial, soy yo el que les está pidiendo esta ayuda. Pero tenemos un querido oyente en la línea y Renace la Esperanza Radio María le recibe. Se nos cayó la llamada. Pero tenemos nuevamente el teléfono interno o el teléfono privado por el cual podemos comunicarnos para efectos de lo que queremos hacer, el grupo que estamos formando los sábados, es por el 6720382 y mayor información por el 6720382. Una vez que cerremos este programa al aire, ustedes pueden comunicarse con nosotros. Nosotros vamos a quedarnos alrededor de una media hora, una hora después de terminado el programa para poder atender todas las llamadas. Si no se le responde inmediatamente, no se preocupe, insista que es que alguien debe haber usado la línea primero que usted, pero a todos los vamos a atender esta tarde. Así que les agradecemos inmensamente, se comuniquen con nosotros. Y bueno, vamos a concluir esta tarde este análisis que hemos hecho, estas opiniones, estos conceptos que hemos sentido acerca de un programa de recuperación que se llama Alcohólicos Anónimos, acerca de su historia, acerca de cómo se presentó, de cómo nació, cómo se reveló en Bill y cómo después se sigue revelando en tantos otros de nosotros que sobrevivimos, que seguimos llevando la dádiva, que seguimos transmitiendo el mensaje a los que aún nos están escuchando y que aún lo puedan necesitar. La señora nos decía la forma tan sencilla como una persona puede apadrinar la llegada de un adicto al grupo. Ella simplemente fue a saber qué era lo que pasaba en los grupos. Su esposo se molestó, le dijo si quiere saber camine, y allá ni siquiera le dijo a qué era que iba. Vea qué cosa, es como aprende uno cosas de la vida diaria, la forma más sencilla, cómo se manifiesta ese poder superior a través de personas que no están lo suficientemente capacitadas para ayudar. Pero mire la forma tan sencilla como le pasó el mensaje,
la esposa a su esposo. Así que vamos a seguir aquí transmitiendo todos los domingos, porque hemos hecho hoy una combinación de Paso 2 con Tradición 2, o sea, el alcohólico recuperado y el grupo de la recuperación, como la conciencia del grupo, poder superior y ser humano, ahí, pero todos, ya no individualmente. Sí, unidos. ¿Cómo se manifiesta la unión, la común unión en la conciencia? ¿Cómo la conciencia es la común unión del poder superior en los humanos? ¿Cómo es esa cadena? ¿Cómo no es individualmente que vaya a operar de manera diferente en uno que en otro? Eso no es cierto. Podemos tener diferente concepción, pero es el mismo poder superior manifestado en todas aquellas cabezas, aquellas conciencias que son individuales, que tienen una distinta cultura, un distinto estrato social, una diferente condición material o económica, una diferente conocimiento, porque ahí puede haber letrados y puede existir el ignorante en materia cultural. En fin, en términos generales, cómo esa común unión se da entre personas tan distintas. Y es a través de la experiencia, Pedro Julio. Aquí, como bien dijeras, y es que es muy claro, amigos oyentes, muchos podrán tener la idea de que esto es algo preparado. No está preparado. Esto únicamente lo prepara el poder superior para que usted lo escuche y transforme su vida, para que usted, amigo alcohólico o drogadicto, tome la decisión definitivamente de recuperar su vida. Por más oscura que usted vea los horizontes y las vías, vaya y visite esas mazmorras que no ha visitado dentro de ese castillo, porque usted es un templo que ha sido escogido y ha sido edificado para la salvación. Tiene que entenderlo. Y los grupos de Alcohólicos Anónimos lo logran hacerle entender a usted este principio, querido oyente, por cuanto el poder superior es actuante y usted empieza a entenderlo. El paso 3 empieza a darnos también a las personas que son algo escépticas en esto del poder superior, que aquí vemos sin ningún tipo de fanatismo, amigos oyentes. Aquí nos basamos en la prueba básica, que es la experiencia de los Alcohólicos Anónimos a lo largo de 65 años, que cuenta obviamente con la presencia de médicos y profesionales que de ninguna manera son fanáticos, sino que son supremamente objetivos, como tienen que ser a partir de su juramento de Hipócrates, en las decisiones y en los diagnósticos que hagan. Y si se han dado cuenta de que esto no tiene cura, pero que si el programa de Alcohólicos Anónimos recupera casi la totalidad de las personas que lo hacen honesta y cumplidamente, en el caso de la asistencia a los grupos, pues hombre, hay que adherirse a esa verdad, porque entonces es algo a lo que no se le puede añadir ni quitar nada, es una acción, una realidad evidente por sí mismo, que la adicción tiene salvación, tiene recuperación. Bueno, queridos oyentes, así llegamos al final de esta edición de este programa Renace la Esperanza de Radio María, el programa institucional que ha llegado a todos sus hogares, gracias a la generosa colaboración de Federico en la parte del programa, de Libardo en la dirección técnica, a la generosidad del padre Germán Darío Acosta en la dirección general de la cadena de Radio María y de todas las filiales, y de todas las que retransmiten, porque hay claro, pero Julio, Zipaquirá no retransmite. En Zipaquirá, la gran mayoría del la país. gran mayoría son retransmisiones, y sí, para mí ha sido una enorme satisfacción. Este es un servidor, Pedro Julio, un alcohólico recuperado, que da testimonio de lo que significa estar en un proceso de recuperación de una adicción casi, que pudiera decir, me sacó del fango y me convirtió en una persona útil a la sociedad. Dios les pague por haberme escuchado, por haberme permitido llegar a sus hogares. Dios bendiga a todas las personas que hacen posible este programa, a las distintas emisoras y retransmisoras, a todos los queridos operadores técnicos de las distintas emisoras, y a todos los operadores de radio que están sintonizándonos a nosotros en esta tarde. Muchísimas gracias. En la próxima semana estaremos con usted, Dios mediante, el próximo domingo. Además, día de elecciones, prepárense para que cumplan con ese deber cívico de estar dispuestos a llevarle por la vía democrática soluciones al país. Muchísimas gracias y que tengan felices 24 horas.
Espero que este programa les haya gustado, que haya sido de su agrado y que les sirva a las personas para que tomen la decisión de encontrar la ayuda necesaria y que estos grupos y estos pasos pues les sirvan de base, y este programa para entrar de lleno en el octavo paso, quienes ya están en el octavo paso en el mes de agosto, y quienes no, pues que encuentren la manera de salir adelante y de construir su potencialidad humana, psicológica, espiritual y física. Hasta un próximo encuentro, por nosotros, por la patria, por el mundo. Au revoir, bye bye, hasta pronto.